todavía la vida no ha retornado a la normalidad en Haití. Además de que el gobierno, el ejecutivo, había declarado un estado, también fue muy discutido, porque cuando se habla de estado de sitio, vemos mucho más un país que tenga algún tipo de ejército, fuerzas armadas, cuando todo está bajo control de las fuerzas armadas, hasta los tribunales. Pero en este caso, pues no se trata de una situación que pudiera, digamos, merecer la declaratoria de estado de sitio. Bueno, pues a ver, el Ejecutivo lo declaró. Todavía, pues, la población está como recogida, porque hay muchas cosas que no están claras. Lo único claro que tenemos es que el presidente Jovenel Moïse, aunque ya había sido o estaba considerado en Haití como un presidente de facto desde el 7 de febrero pasado, de facto o no, el presidente fue asesinado. Y esto fue condenado hasta por sus opositores, los más, digamos, los más duros, los más virulentos. No podemos aceptar eso en una democracia y debe darse una investigación independiente para poder explicar, para poder entender las circunstancias reales en las cuales Jovenel Moïse fue asesinado. ¿Cuál debería ser, según su experiencia y desde su perspectiva, el siguiente paso saludable hacia retomar precisamente la estabilidad político-social en la nación haitiana? Una cumbre interhaitiana. Haití hay que ayudar que nos reunamos al más alto nivel, es decir, el liderato nacional debe de reunirse para que veamos un poco más claro cómo a manejar el presente momento, es decir, cómo vamos a asegurar la seguridad del Estado, porque hace más de 2 años que la oposición y otras fuerzas vivas de la nación están pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, pero no Jovenel Moïse como persona, como individuo, Jovenel Moïse como lo que él representa. Él representa un régimen que durante los 10 años que tiene en el poder, lamentablemente, ese régimen ha llevado a Haití, acaso ha llevado a Haití a un naufragio, Y para salvar el país, no era solamente la renuncia de Jovenel Moïse, sino es salir de ese régimen. Entonces, se asesinó al presidente, pero ¿quién ahora está apareciendo como, digamos, como persona en la instancia que está asegurando con el apoyo de un sector de la comunidad internacional? Son agentes, son miembros del mismo régimen. Entonces, eso no va a cambiar nada en Haití y por eso entendemos que tenemos que pasar por esa conferencia, esa cumbre interhaitiana, para que las distintas fuerzas de la nación definen qué tenemos que hacer. Bueno, primero habrá que esclarecer el asesinato. Segundo, hacer un calendario de actividades que nos lleven a las elecciones que van a permitir reemplazar, sustituir al difunto, al fallecido presidente. Pero eso, pues, tenemos que tomar el tiempo necesario para hacerlo. No podemos ir a las elecciones tal como veo que personalidades, altos funcionarios internacionales nos quieren llevar. Si quieren hacer elecciones entre 300.000 personas, hacer elecciones por hacer elecciones, bueno, posiblemente lo van a hacer, porque la población y quienes estamos preocupados para, digamos, aprovechar de esa situación y ir al fondo, causas de esa inestabilidad crónica que tenemos, pues vemos que esas elecciones que están promoviendo, sencillamente
van a permitir que alguien llegue al poder y en 6 meses o en un año, de nuevo, la población en las calles haciendo las mismas reivindicaciones. No queremos eso para Haití después de esa tragedia que hemos vivido o que estamos viviendo. De alguna manera, bueno, acláreme, oriéntame si estoy entendiendo lo contrario. De alguna manera, ¿no ha sido un proceso legítimo para la comunidad haitiana los procesos eleccionarios, los procesos de convocación de elecciones que se han realizado a través de organismos externos de su país, leas de comunidad internacional u otras organizaciones? La democracia pasa por la alternancia en el poder. Y está bien que hay que tener elecciones en todos los países del mundo. Sin embargo, en el caso de Haití, hemos tenido elecciones donde ese sector de la comunidad internacional ha tenido una participación protagónica, para no llamarla una abierta injerencia. Porque si tomamos como ejemplo el electoral del 2011, donde un cantante pudo llegar a la presidencia de Haití, esencialmente con un proceso de magulla, de cambio de los resultados impuesto por ese sector de la comunidad internacional. Los resultados del 2011 fueron cambiados, formalmente cambiados, para permitir que llegara al poder. Las elecciones que también dieron la victoria a Jovenel Moïse, fenecido Jovenel Moïse, fueron hechas, arrestadas bajo con esa participación hoy día inaceptable de la manera que se ha estado haciendo por años. Haití necesita de la cooperación internacional, pero en un nuevo modelo. Tenemos que definir un nuevo modelo para el acompañamiento que la comunidad internacional nos puede dar. Pero no es posible seguir en esa dirección que se había tomado esa comunidad internacional en términos de cooperación y de asistencia en los últimos. Don Edwin, ahora que usted habla de esa cooperación internacional, eso es histórico y siempre se dice en un momento de crisis, lo escuchamos cuando el terremoto, lo escuchamos cuando hay elecciones, Haití necesita de la comunidad internacional y la comunidad internacional cuando hay una situación se moviliza y va a Haití. De hecho, ya los Estados Unidos ha enviado el FBI, ha enviado 5 millones de dólares en ayuda, ha enviado también vacunas, eso se anunció hoy. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer esa comunidad internacional para realmente ayudar a Haití a que Haití pueda institucionalizarse y no, por decirlo de alguna manera, no llevar allí quizá migajas y dejarlo así y ya pasó? ¿Qué se necesita de esa comunidad internacional? Una cosa tan sencilla como permitir que los haitianos seamos los forjadores de nuestro propio destino. Una cosa tan sencilla como respetar la autodeterminación del pueblo haitiano. Hablé de una cumbre interhaitiana. Sí. Es apoyar. La comunidad internacional esencialmente hoy día tiene que apoyar esa cumbre. Tiene que escuchar qué ha salido o qué puede salir de esa cumbre y ayudar al pueblo haitiano a ejecutar lo que salga de esa cumbre. Esta mañana salió una declaración de Michael Jean, que es una canadiense de origen haitiano, que es haitiana, que ha llegado al más alto nivel político en la día que va a ser gobernadora del Canadá. Y Michael Jean dijo
que la comunidad internacional sencillamente no escuchó a los haitianos. Porque si hace 2 años hay manifestaciones por todo el país, los haitianos hemos inventado una nueva forma de protesta que se llama PILOC. El PILOC es cerrar realmente el país, porque esos muchachos erigen muros en las avenidas principales y en las carreteras para cerrar el país. Haití pasó 12 días, 12 a 15 días totalmente cerrado. Ya se sabía que Jovenel Moïse iba a tumbar, se tumbaría. Sí, de hecho, se dice que él se había atrincherado prácticamente en su residencia. Claro, pero la comunidad internacional lo rescató. Y eso ha sido la forma de actuar de ese sector de la comunidad internacional. Sabemos que hay países, hay algunas entidades que están conscientes de lo que nosotros estamos diciendo hoy. Y por eso estamos aprovechando de esa trágica oportunidad en sensibilizar, en llamar mucho más la atención de la comunidad internacional. Para finalizar, este momento, porque estamos en una conversación ahora mismo con el destacado politólogo Edwin Pearson, que comparte con nosotros en el ambiente de la tarde. Esta mañana el expresidente Leonel Fernández estuvo ofreciendo declaraciones en cuanto al modus operandi que él, bueno, según las informaciones que hayan trascendido, el modus operandi en cómo se cometió el magnicidio. Y de hecho decía que no había precedentes en cuanto a asesinatos a otros presidentes a nivel mundial que se dieran de esa manera. Lo que él entendía que el asesinato pudiera tener componentes personales y no necesariamente políticos. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Hay varias aristas, hay varias hipótesis. Todavía no estamos viendo muy claro. Desde al otro día del asesinato, pues habían de manera lógica algunas interrogaciones. Lo primero, lo más sencillo, es ¿qué pasó con los agentes de seguridad? ¿Por qué no reaccionaron? La señora fue impactada por varios disparos porque quiso proteger a su marido. Y eso es el trabajo de un guardaespaldas de cualquier VIP, y en este caso de un jefe de Estado. Un verdadero, un profesional agente de seguridad, hasta tiene que cubrir el cuerpo del VIP. No puede dejar que el jefe de Estado estuviera solo a la 1 de la mañana, toda la mañana, con desconocidos que vinieron. Así que esa historia que nos están contando, tipo película, todavía no la hemos entendido y la estamos recibiendo con mucho. Los colombianos que están en Haití, contrato con la Policía Nacional hace ya varios meses. Bueno, quizás algunos hayan llegado últimamente. Esa parte tiene que ser esclarecida. Pero el gobierno, al presentar el caso, ha dicho desde un principio que habían colombianos en el marco de un acuerdo que se hizo con Colombia, con la policía de Colombia, con apoyo también de la Embajada de Estados Unidos en Haití, pues habían colombianos. Hasta en la noche del asesinato, se llamó a esos colombianos para dar respaldo. Hasta el otro día, de esos colombianos estaban acompañando las patrullas de la policía en la calle, filmado por periodistas. Que no vengan a decir ahora que los colombianos son responsables sin explicar que habían colombianos en la seguridad nacional.
Eso es el tema. Había colombianos en la seguridad. Y la manera que se presentó ha sido una manera muy responsable que, que provocó justamente actos xenófobos en Haití. Y esto hay que llamar la atención de las autoridades que están, hay que llamar la atención, porque en la manera que presentaron la información, eso llevó a varios jóvenes haitianos, a cualquier persona con un perfil latinoamericano, ya era perseguido. Ser objeto de persecución, correcto. Claro. Hasta ahora tienen que tener mucho cuidado. Mientras en Haití tenemos cubanos, tenemos dominicanos que están viviendo, que están con nosotros hace tantos años, los médicos cubanos que están ayudando a la haitiana y los profesionales, hay varios profesionales dominicanos, hay dominicanas también que tienen salones de belleza. Entonces, hay que llamar la atención sobre esto para proteger a los extranjeros que están en nuestro territorio frente a la manera irresponsable que se hace. Bueno, pues gracias, don Edwin, por estas informaciones que nos da de primera mano. De gran valor. Claro, claro que sí. Gracias por la conexión y lo comprometo a que sigamos hablando más adelante del tema porque aún estamos comenzando. Apenas inicia este tema. Así exactamente. Apenas inicia la película. Apenas inicia la película. Esta es la primera parte. Bueno, sí. Pero ojalá que el final, ya lamentablemente el presidente está muerto, es un hecho, pero claro. Ojalá que Haití a partir de esto de alguna manera se levante y que esa comunidad internacional apoye lo que usted llama, que se haga esa cumbre y que de verdad vayan en acompañamiento, pero que dejen que sean los haitianos los que decidan y los que puedan decidir su destino. Sí, eso es importante. Muchísimas gracias. Un gran honor para nosotros en el ambiente de la tarde, pues conocer de mano tan experta este análisis, que tiene información de primera mano, dicho sea de paso, de lo que está aconteciendo. Y como dice Kelvin, que esta no sea la primera, claro, pero no la última de las conexiones que podamos tener con usted. Con mucho gusto. El ambiente de